Primera de Corintios capítulo 2 y vamos a posarnos en los versículos del 6 al 8. Amén. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Reconociendo a tu enemigo, como hablamos en la conferencia anterior, bendito sea el Señor. Es el título que el Señor ha puesto para esa conferencia. Así que la segunda parte que vamos a tratar en este momento es sobre las fuerzas ocultas. Fuerzas ocultas. El día de mañana, como todos saben, el mundo celebra una fiesta pagana horrible en su contenido completo. Bendito sea el Señor. Esta fiesta, que será celebrada a nivel de muchos estados dentro de aquí de los Estados Unidos, lo celebran con gozo y con regocijo muchas personas, celebrando las fuerzas ocultas, las fuerzas del mal, haciendo alusión a muchas cosas horribles que ellos mismos no entienden. Su entendimiento está entenebrecido, como dice la palabra del Señor. Así que para nosotros, bendito sea el Señor, como iglesia de Cristo Jesús, tenemos que conocer estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Estos tiempos son horribles, estos tiempos son malos, estos tiempos van de mala en peor, como dice las Escrituras, cumpliéndose de tal manera las Sagradas Escrituras entre nuestros propios ojos. Nos alegramos delante de la presencia del Señor cuando podemos ver que los tiempos se están acortando. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nos entristecemos cuando vemos que estas clases de celebraciones se esparcen a manera exponencial, ya que esa clase de celebraciones, por la clase de propagandas y publicidad que se le da a nivel general, se está expandiendo rápidamente. Por eso es esta clase de conferencia, para nosotros poder entender con mayor claridad quién es nuestro enemigo. Muchas veces pensamos que nuestro enemigo es la persona que está a nuestro lado. Muchas veces pensamos que nuestro enemigo es la persona que nos opone físicamente. Mas detrás de esa persona es que está el real enemigo de las almas. Y tenemos que reconocerlo para poder batallar con ellos de una manera inteligente y sabia, porque son fuerzas superiores a la que de nosotros si lo actuamos en nuestra propia carne, con nuestra propia fuerza, pero poderoso en Cristo Jesús, que ha dado el Espíritu Santo para cada uno del que lo pide. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, santo. Gloria, gloria. Al preparar esta conferencia, no crean que es fácil, ya que internamente tenemos una lucha espiritual. Y esta lucha espiritual solamente se logra vencer y traerla a presentación por la fuerza y la misericordia de Cristo Jesús y por el propósito que tiene para cada uno de ustedes que están aquí presentes, que están escuchando, y todos los que están a través de la cámara también, que podrán disfrutar de esta conferencia utilizando los medios apropiados, útiles, bendito sea el Señor, de buena manera, el medio de comunicación, bendito sea nuestro Dios, ya que se puede transmitir a través del mundo entero, a través de esta pequeña dispositivo. Ese es el buen uso de ese dispositivo.
Bendito sea nuestro Dios, su nombre. Amén. Amén. Gloria. La segunda parte, tratando sobre las fuerzas ocultas. Ya hemos mencionado sobre las actividades de la celebración que se presenta en el día de mañana. Bendito sea nuestro Dios. Pues vamos a primeramente a explicar algunos puntos y conceptos. El punto que vamos a explicar en estos momentos, pues se va a tratar sobre un punto difícil, pero es una ciencia que está creciendo en forma exponencial y se le conoce como ocultismo. Bendito sea el Señor. Esta ciencia trata sobre fuerzas ocultas, fuerzas que son prohibidas, pero vamos a darle la definición como se presenta por el diccionario. Quiere decir, esas palabras, oculta o ocultar, significa esconder, tapar, encubrir a la vista, también callar o disfrazar la verdad. Según el diccionario del grande enciclopédico Universo de la edición 2021, define oculto o oculta, escogido, ignorado, que no se da a conocer, ni se deja ver, ni sentir. Por tal razón, la palabra ocultismo, según la Real Academia de la Lengua Española, la define como nombre masculino, conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con la que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Ese es el significado de la Real Academia de la Lengua de este término. Créanme que es muy peligroso entrar en ese estudio. Ese campo, que valga la aclaración, nace de muchos cristianos tratando de explicar esas clases de fuerzas. Vamos a aclarar, cristianos, católicos, romanos. Y tratando de explicar eso, penetran hacia campos muy peligrosos para la persona y para la salvación del alma de dicha persona que estudia ese campo. Dice, conocimiento de prácticas mágicas y misteriosas, según la Real Academia de la Lengua. Bendito sea el Señor. Vamos a mencionar que como cristianos pentecostales de las asambleas de iglesias cristianas AIC, nosotros no practicamos el ocultismo. El ocultismo dentro de las iglesias no debería de practicarse. Son fuerzas muy peligrosas, y la persona que trabaja con este tipo de ciencia debe de estar vestido con la autoridad del Espíritu Santo, ya que al pelear o al trabajar con el campo espiritual, si no estás revestido con el Espíritu Santo, la lucha la perderá y tu alma entera perderás. De ahí la importancia y de conocer y entender sobre esta clase de ciencia, que es muy común actualmente, aunque no se especifica, sino sus ramas son, ya que habla de magia, misteriosas,
y dominios secretos de la naturaleza. Si encendemos la televisión, y no voy a hacer un spot publicitario ni nada de eso, hablamos del mundo mágico y hablamos de la magia, y nuestros niños van contentos y alegres, y esta parte es muy peligrosa, ya que, como vamos a ver más adelante, esta enseñanza de la magia no viene de Dios, sino viene del enemigo de las almas. No viene de nuestro Padre Celestial, no fue enseñada por ninguno de los apóstoles, sino de lo contrario, fue combatida por los apóstoles sobre este tipo de enseñanza que está dentro de lo que se conoce como ocultismo. Bendito sea el Señor. También se escucha y no voy a hacer un spot publicitario, espejito, espejito, ¿quién es? Y ustedes saben el ritmo. De igual manera, esta clase de enseñanza que se penetra en el corazón de los niños es lo que crea un golpe duro para los adolescentes y muchas veces para nosotros los adultos, porque estas clases de spot publicitario que está dentro del medio nos calan. Muchas veces nosotros repetimos tales cosas inocentemente. De ahí la importancia de conocer estas clases de enseñanza. Porque dentro de nuestro medio ambiente en el cual nosotros estamos viviendo, estamos llenos de todas estas clases de compañía. Hoy por hoy podemos ver diferentes restaurantes de comida rápida, sin dar nombre, publicitando esta clase de festividades del día de mañana, y decoran totalmente sus menús que van a presentar a sus clientes que van a comprar, y todo es en alusión a este tipo de aberraciones, se puede llamar, aunque secularmente se le conoce como ocultismo. Bendito sea el Señor. También hay otras ciencias que se penetran dentro de ese mismo campo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dentro de ese campo forman parte también lo que se conoce como espiritismo. Entonces, tratan con este campo penetrar en el estudio de los espíritus, de un campo invisible a este mundo terrenal que nosotros estamos viviendo. Espiritismos. También hay otro que le llaman clarividencia. Clarividencia. Esta ciencia se puede ver completamente y constantemente en todas las calles, en negocios, que ya es públicamente trabajar con esta clase de misterio, con esta clase de ciencia que son prohibidas totalmente. Otra clase se conoce como adivinaciones.
De igual manera, adivinaciones, tratar de pretender conocer cómo te va a ir en el futuro, qué tan bien te va a ir en el futuro. Y por último, otra de las prácticas que está dentro de este campo es la magia. Lo que estuvimos mencionando en principio. La magia. Todos estos campos son, lamentablemente decirlo, presentados y trabajados por cristianos romanos, católicos romanos, cristianos católicos romanos. Todo esto es abominaciones. Todo esto es abominación delante de Dios. Delante de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto es abominaciones. Tenemos que conocerlo porque todo eso está en nuestro medio ambiente y con todo eso estamos tratando. Bendito sea el Señor. Así que los orígenes del ocultismo son indefinidos. Ese término se podría llamar moderno, pero podríamos remontarlo muy posible a los tiempos prediluvianos, cuando la raza humana comenzó a multiplicarse y a esparcirse a través de toda la tierra descubierta antes del diluvio. Bendito sea nuestro Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 6 y los versículos del 1 al 2, encontramos, bendito sea nuestro Dios, esta historia. Libro de Génesis capítulo 6, los versículos del 1 al 2. Dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomándose mujeres, escogiendo entre todas ellas. Bendito sea nuestro Dios. Este pasaje de la Biblia para algunos no queda claro, muy claro. Y se ha preguntado muchos y se han presentado muchos debates entre los teólogos modernos y los tradicionales, ya que los tradicionales comparan estos pasajes de Génesis capítulo 6 con un libro apócrifo, el cual vamos a mencionar más adelante. Al leer estos pasajes en el libro de Génesis capítulo 6 del 1 al 2, vemos solamente esta pequeña introducción, pero se queda. Porque luego dice: y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios da término, o sea, continuando ese pasaje, se introduce otra expresión que es de parte de Dios, pero todo lo que hay después de ahí no se da claramente, no se puede entender claramente, y por esa razón muchos estudiosos están en esa clase de investigaciones para aclarar y darle luz a esta clase de pasajes en el capítulo 6 del libro de Génesis, que estamos hablando en los tiempos de la multiplicación de la raza humana después de la caída del hombre, de los capítulos del 3 al 5. Bendito sea el Señor. Comparando estos pasajes, bendito sea nuestro Dios, para poder entender sobre esto, pude hacer
pude tener hice búsqueda sobre este libro, ya que me llamó la atención, bendito sea Dios, el libro de Enoc, que también es mencionado por otros discípulos del Señor, y siendo mencionado por otros discípulos del Señor, pues me llamó a la curiosidad. Y leyendo en este libro, encuentro que en el capítulo 6 mismo, los versículos del 1 al 2, dice en este libro: y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, le nacieron hijas hermosas y hermosas. Y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: venid, escojamos esposas entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Esta versión, tanto comparativa con Génesis capítulo 6 del 1 al 2, pues presenta como una diferencia entre las interpretaciones, y de ahí la mucha dificultad en el aclaramiento de estos versículos, ya que este libro continúa con esas narraciones. Bendito sea el Señor, y da la aclaración completa de estos tipos de hijos de Dios, que ellos en este libro se llaman los ángeles, los hijos del cielo. Eran sus líderes. Su líder tenía su nombre Sensahá, según el libro. Dice él: me temo que en verdad no aceptaréis hacer esto, hablando con los demás que se juntaron con él, y solo tendré que pagar la pena de un gran pecado, dice el ángel, según la narración de este libro. Y todos los que se juntaron con él le dijeron: hagamos todos un juramento, comprometámonos todos por imprecación mutua a no abandonar este plan, sino a hacer estas cosas. Esto es el libro de Enoc, que estamos leyendo, los versículos del 3 al 4. Y continúa en el 5. Entonces juraron todos juntos y se obligaron por implicación mutua sobre ellos, y fueron en total 200 quienes decidieron en los días de Jared, en la cumbre del monte Hermón, y lo llamaron monte Hermón porque habían jurado y se comprometieron por implicaciones sobre este asunto. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos aquí de una forma como yo lo explico. No soy teólogo, no soy exegeta, solamente soy un simple estudiante. En el principio, como dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, Dios creó los cielos y la tierra. Y en los demás versículos que vemos, pues Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó criaturas celestiales. Creó querubines, creó arcángel, creó ángeles y otras criaturas dentro en el espacio celestial. Bendito sea nuestro Dios. Pero también dice la palabra que Dios creó la tierra. Y en la tierra Dios creó las aves, Dios creó las plantas, los animales y también al hombre. Son dos espacios totalmente diferentes, ya que unos son criaturas celestiales y los otros son criaturas terrenales. De acuerdo a los versículos que estuvimos leyendo a través del libro de Génesis y a través del libro apócrifo, que está dentro de lo que se considera poesía hebraica para aquellos tiempos.
que se conoce todavía como la poesía hebraica. Poesía del pueblo hebreo, vale la aclaración. Pues Dios creó las criaturas celestiales y también creó las criaturas terrenales en dos formas diferentes, ya que estas, con cuerpo diferente a estas, ya que estas son cuerpos que se conocen en el hombre o en los animales, las aves también, como carnal. Carnal o carne, nuestra composición de nuestro cuerpo. Y entonces estas son espirituales. Su cuerpo es totalmente diferente a este cuerpo. Su cuerpo es totalmente cuerpo diferente a este cuerpo. Mas por el conocimiento que ellos poseen y por misterios que nosotros no conocemos, bendito el Señor, estas criaturas pueden tomar también la forma carnal y según como acercándonos a esta aclaración de estos versículos y tomando en consideración la parte tradicional o la explicación tradicional, comparando con el libro de Enoch, pues estas criaturas violan una regla natural y se unen con las criaturas terrenales. Bendito sea el Señor. Y aquí es la fuerza oculta que está obligando a la raza humana. Pero dentro de la raza humana también está la condición, ya que al hombre caer de la gracia de Dios, al desobedecer de igual manera que estas criaturas, pues estas criaturas que nacieron sobre la tierra estaban fuera de la gracia de Dios por el pecado que moraba en aquellas criaturas que salieron de la generación de los hombres. Después de la muerte de Abel, Caín tomó esposa y produjo una prole. Y esas esposas y esas familias crearon familias. Y esa familia crearon familia. En el tiempo, no se puede determinar cuál fue el tiempo que transcurrió para que la población creciera, pero la palabra dice que se aumentaron y que crecieron los hijos de los hombres y le nacieron mujeres, las cuales eran hermosas. Este periodo de esta dispensación de tiempo, desde el origen hasta el punto del juicio de Dios con el diluvio, no se calcula. Entonces de ahí es la clase de conflicto que se presenta y forma oscura que se presenta al dar a entender esta clase de explicación a través de este versículo en el capítulo 6. Podemos entender entonces, si tomamos esta clase de teología, de que estas fuerzas espirituales, al unirse con estas fuerzas carnales, crearon un desbalance en todo el orden que Dios había establecido, lo cual trajo juicio sobre estas criaturas y también sobre estas criaturas. Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios bueno. Amén. Él es quien tiene el orden en todo y todos somos parte de Él. Tanto las criaturas celestiales como las criaturas terrenales son las criaturas espirituales y las criaturas carnales.
Cuando hay la desobediencia, ya sea en las espirituales como en las carnales, viene el juicio de Dios para traer justicia en toda su creación, en todo su orden. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Porque el Señor siempre, desde la caída del hombre, presentó el plan de salvación para la raza humana, Cristo Jesús. El Mesías deseado, el ungido de Dios,